Demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta. Si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redactalo, pero di la verdad. Alegoría política. Con la justicia. Hola, estamos en Alegoría Política, de regreso aquí después de las vacaciones que tuvimos las y los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y pues muy contentas y contentos porque otra vez tenemos este espacio en Frecuencia Tech todos los martes de 2 a 3 de la tarde, buscando hacer análisis político local, pero también espacios nacional, que justo es el día de hoy un espacio a poder hablar más allá de Nuevo León, más allá del Bronco y lo de que todo el mundo está diciendo, y también pues siempre buscando dar voz a la sociedad civil organizada. Yo soy Angie Maldonado y conmigo están mis compañeros Carlos al cuadrado, ¿verdad? Por un lado tenemos a Carlos Dávila, estudiante de Ciencia Política, y por el otro lado tenemos a Carlos Aguilar, estudiante de Economía. Hola Angie, ¿cómo estás? Pues sí, como tú dices, ya contentos de volver aquí con nuestro público de la ciudad de Monterrey y del resto del país que nos escuchan por vía internet, y pues muy contentos de volver, de poder seguir haciendo análisis político junto estudiantil, con una perspectiva estudiantil que ha sido siempre la característica que distingue este programa, y con la participación del público, ¿no? Y bueno, contentos por ese lado y disgustados, indignados y molestos por la decisión del pasado miércoles del Instituto Nacional Electoral respecto al registro del verde, que es el tema que les proponemos para el día de hoy. Y que de hecho en Twitter nos gustaría muchísimo, alegoría-pol, que nos pudieran responder, ¿creen que debieran haberle quitado el registro al verde o no? ¿No? Y que ya cada uno de ustedes podrá decirnos según lo que conoce o no conoce tanto. Nosotros vamos a intentar platicarles un poquito de qué es lo que ha pasado. De hecho, una compañera estudiante de la Libre Derecho fue quien inicia esta petición. Y bueno, esto creció, llegó al INE y al final dijeron no, ¿verdad? Y bueno, Carlos, también ligado ahí, tú eres de Chiapas, estudias acá como foráneo. También vamos a poder hablar de cómo el verde está tan pesado en tu estado. Así es, Angie. Igual muy feliz de estar aquí después de unas merecidas vacaciones, creo yo, pero ya extrañando estar al aire. Totalmente. Y bueno, los invitamos a que se queden y a que participen con nosotros vía Twitter. Bueno, caray, Angie, ¿por dónde empezar? ¿Qué se necesita en este país para que un partido político pierda su registro como tal? O sea, después de este último año 2015, en el que hemos visto una serie de violaciones a los reglamentos electorales sistemáticos, repetidos, con varias agravantes que ya estaremos comentando, y sin embargo la máxima autoridad electoral en este país, el Instituto Nacional Electoral, que se acaba de reformar, antes era IFE, ahora es CINE, después de la última reforma política, pues se evidencia completamente cooptado por los partidos. Y a pesar de todas estas violaciones, pues decidieron 7 magistrados del INE, 7 de 11, que el Partido Verde mantenga su registro. Y bueno, esto es todavía más grave porque hubo precedentes de iniciativas ciudadanas que buscaban, de peticiones que buscaban que se le cancelara el registro a este partido político por sus violaciones a la ley electoral. Hubo, yo creo que tal vez la petición más grande que se logró fue la promovida por Sergio Aguayo, entre otros varios, que llegó a más de 42,000 firmantes en change.org. Pero hubo otras, hubo una petición incluso de una estudiante, aquí una compañera de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Tú me recordarás su nombre, Angie. Sí, María Santos. Sí, pero no es la misma petición, porque ella la impulsa y luego que Dresser le da share. No, esta llegó como a 12,000 firmas, según lo que me acuerdo. Pero bueno, esto nos demuestra algo que a mí me parece gravísimo, que es que las instituciones de este país y la sociedad civil de este país están viviendo realidades completamente distintas y al parecer no se entienden, y me parece
esto lo estamos viendo en todas las instituciones del país, en el gobierno, en todas sus áreas. Se siente una distancia muy fuerte con la opinión pública, con el sentir de los ciudadanos de a pie. Y me parece especialmente grave que esta distancia se replique también en las instituciones electorales y especialmente una institución como el INE, antes IFE, que nace como una institución ciudadana, claro, y con bastante éxito al principio en el nacimiento de esta institución. Y bueno, pues no nos tardamos mucho en que esta institución se nos volviera parte del sistema de partidos con el que estamos regidos actualmente, ¿no? Claro, porque pues ha perdido credibilidad en el sentido de hacer cumplir la ley electoral. No es nuevo que el Partido Verde ha estado violando la ley electoral. Desde el 2009 tengo recuerdo que los comerciales que lanzaban de esto de secuestro, pena de muerte a los secuestradores, Claro. que otra, no cuotas en las escuelas, que pues en realidad son falacias que ellos presumen como logros de ellos y que en realidad es una publicidad engañosa porque realmente esas leyes no están promulgadas así como ellos En lo esos presumen. términos, claro. Sí. Y publicidad engañosa y muchas otras violaciones más que podríamos mencionar. Sí, o sea, y no está de más decir que, bueno, en México se llama Partido Verde, pero está fuera, ¿no?, de toda la Organización Internacional de Partidos Ecologistas. Esto de la pena de muerte va totalmente en contra de lo que un Partido Verde puede promover, ¿no?, según como estos ideales o principios. Y es un partido que además, hay que decirlo, es un partido satélite del Partido Revolucionario Institucional. Y además es un negocio familiar. Exactamente, ha sido un partido en el que sus integrantes han sido sumamente cuestionados, ¿no? Siempre salen los periódicos por escándalos, no por realmente haber hecho cosas por la ciudadanía. Y claro que el resultado de todo este proceso que se inicia con una petición en línea da muchísimo. En principio duele mucho, ¿no? Duele mucho a gente cualquiera, ¿no? Les duele porque estamos hartos del sistema de partidos, ¿no? Que no digo que los partidos deberían desaparecer, creo que además como politólogas, no sé, estaría súper mal, no habría leído nada, pero sí creo que ahora con otras alternativas, como que creció más, era este deseo real de poder decir como ciudadanos pudimos cambiarlo, firmé una petición y estuve al pendiente de esta petición y ahora voy a poder ver los resultados y como bien dice Carlos Dávila, yo creo que justo hay una separación total entre lo que se está viviendo, lo que la gente siente y lo que la gente quiere y lo que realmente nuestras instituciones están haciendo. Claro, y nuestra democracia siento que se está quedando rezagada y no está a la altura del nuevo día de hoy, que ya con todo esto, como bien mencionabas, plataformas como Change.org o Twitter o Facebook que se han convertido en los espacios de crítica de los jóvenes donde dicen lo que piensan, no solamente en cuanto a política, sino en cualquier tema que ellos vean y no se les ha como que tomado a consideración. Entonces, hoy en la mañana, por ejemplo, venía leyendo que un ex candidato del Partido Verde en Guerrero, el verde ecologista, como se hacen llamar, estaba siendo investigado por caza de tiburones. Digo, ¿dónde queda la congruencia de la ideología de ser ecologista, de ser joven y todo esto? No, es que el verde es por los billetes. Pues sí, hay, como tú bien dices, Angie, hay un hartazgo, yo creo que generalizado en el país hacia las instituciones en general. Y bueno, y hacia los partidos especialmente, y no nada más hacia el verde, hacia todos los partidos, porque todos los partidos en este país incurren en las violaciones constantes a la legislación electoral. Y pero entonces ahí el argumento... uno podría decir, bueno, y entonces ¿por qué especialmente al verde ahora se le cuestiona o se le señala? Pero bueno, o sea, es que hay que ver el tipo de violaciones y la recurrencia y
cómo el violar la legislación electoral se ha convertido desde los últimos tiempos en la estrategia electoral del Partido Verde. Campaña anticipada, los famosos cineminutos que todos nos hemos tenido que chutar alguna vez y hemos ido al cine en los últimos meses. Compra ilegal de menciones en radio y televisión, especialmente utilizando las estrellas de la novela del momento de Televisa, ¿no? Entrega de despensas ilegales, dádivas de muchos tipos, abusos de la vía pública para hacer propaganda. De hecho, tú que eres del estado de Chiapas, Carlos, si te acuerdas, el gobernador de allá de tu estado, Velasco Coelho, estuvo pagando millones de pesos, estuvo gastando millones de pesos en publicidad en el DF hace algunos meses y algunos años, en algo que es a todas luces ilegal, y más que ilegal es, yo diría que profundamente indignante para la sociedad, para un estado como Chiapas en este caso, que tiene tantos problemas como pues el resto del país, pero que tiene una problemática especialmente fuerte de pobreza, y que se gaste el dinero de esta forma tan cínica. Bueno, por eso especialmente señalamos al Partido Verde, y por eso hubo estas peticiones de cancelación al su registro. Y también había que preguntarse, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Es que el argumento se me hace importante de mencionarlo, ¿no? Comentábamos no violó la ley electoral. No, sí violó la ley electoral, pero no afectó la democracia. Entonces, además que se fueron con algo bien... Yo no sé con qué cara estos consejeros del INE ahora van a hacer sus campañas como normalmente las hacen antes de los tiempos electorales, en las que hablan de la democracia y la importancia de la democracia para la vida democrática del país, para las instituciones, etcétera, después de haber avalado a que las un acciones partido como esto no hace daño a nuestra democracia. Partido. Y claro, sí, en lo que se escudan es que, pues bueno, los estamos multando, ¿no? Ese es el argumento. Uh-huh. Pero pues, es ridículo. Hasta ahora, por las sanciones, el monto que ya está autorizado de multas se está viendo, todavía no está definido por completo, pero hasta ahora son 200 millones de pesos en multas, lo cual, para lo que está ganando el Partido Verde en posiciones en el Congreso, posiciones en congresos locales como en Chiapas, donde arrasaron en la última elección. Ya nos va a platicar más a detalle Carlos de esto. No es nada para todo la ganancia que le pueden sacar, que le pueden exprimir a estos puestos políticos que están conquistando con esta estrategia de violar sistemáticamente la ley electoral. Sí, yo considero que el Partido Verde se ha venido beneficiando de pues la decadencia del PRI, porque el desgaste del gobierno, los malos resultados que han estado dando en estos 3 años, o sea que el presidente está en los niveles más críticos de popularidad que nunca se había visto, y todavía le faltan 3 años, entonces es de preocuparse, y el Partido Verde está cooptando esos votos que pierde el PRI y se está convirtiendo en la muleta del PRI para poder en esa coalición PRI-Verde Nueva Alianza seguir siendo una mayoría en el Congreso y seguir aprobando las leyes del presidente. Entonces es interesante cómo se van beneficiando y ha venido creciendo este partido, que ya tiene desde 1988, me parece, que fue su primera participación en una contienda electoral, y que pues se ha ido vendiendo al mejor postor en sus alianzas. Y la verdad es que ha tenido una estrategia que a nosotros nos daña mucho. Yo sí creo que daña mucho la democracia del país, pero que ha sido inteligente. ¿En qué sentido? Nosotros cuando tuvimos, por ejemplo, clase en Colmex con Somoano, que es una investigadora que tiene énfasis en electoral, mencionaba que este partido siempre está invirtiendo en investigación, y por ejemplo estas campañas de los secuestradores, todo lo que va sacando, hubo una investigación previa, levanta encuestas, checa qué es lo que le molesta a la gente. Claro que vas, y si le preguntas a una persona que ha sufrido un secuestro
obviamente, o que es un familiar ha sufrido y que realmente hay muchas personas que de alguna manera han tenido o intento de o esto, obviamente van a decir, híjole, yo tengo un novio terrible, quiero que los maten, ¿no? Quiero pena de muerte para ellos. Entonces todo esto ellos lo registran y por eso hacen este tipo de campañas, ¿no? Por eso están en el cine, por eso todo esto que nosotros nos quejamos, realmente ellos lo estudiaron y es a lo mejor lo que responde a lo que podría pegar, ¿no? No, claro, por supuesto. Marketing político. Sí, o sea, aquí los estamos acusando de corruptos, no de tontos, ¿no? Claro, pero lo que voy es que esta estrategia diferente, o sea, yo creo que sí le ha hecho mucho daño a nuestra democracia y que el INE realmente no acepta la petición de la ciudadanía porque iba a ser un precedente para el resto de los partidos. Porque después del verde, nos podíamos seguir con vamos progresivamente con muchos otros partidos que hacen, a lo mejor no la misma estrategia, pero igualmente violan la ley y afectan a nuestra democracia. Entonces, obviamente ahí hay pues compadrazgos, lo mismo de siempre, y claro, cuestiona la legitimidad de una institución que de por sí ya estaba bastante cuestionada, ¿no? Que muchos dicen, yo solo veo el cambio de una F a una N, de IFE a INE, y otros dicen, ni siquiera eso está peor, y bla, 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 ¿no? Entonces, muchas cosas detrás. Claro, Angie, y me quedo con lo que tú decías del precedente. Es gravísimo el precedente que sienta con esta decisión a 3 años de la próxima elección presidencial, justo en ya cuando se empieza a perfilar el panorama rumbo a la elección presidencial de 2018, porque esta edición lo que quiere decir, el mensaje que está dando es, partidos políticos tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Partidos políticos corruptos, Partido Verde, PRI, todos en general, pero bueno, hay de mañosos a mañosos, ¿no? Bueno, es un cheque en blanco. O sea, después de esta edición está perfectamente claro que pueden hacer lo que se les dé la gana y el INE, si acaso les va a poner alguna multa, ¿no? Pero de ahí no va a pasar. Exacto. O sea, ese es como el mensaje que podemos percibir, ¿no? Y me parece gravísimo. Aunado a esto, considero interesante, no sé si recuerdan alguna vez la noticia de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, había sido espiado en una conversación. Yo digo, pues sí, o sea, lo que dijo es denigrante, pero significa que los consejeros no tienen privacidad y ¿quiénes espían a esos consejeros? O sea, hay algo... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de exhibir eso? Ajá. ¿Quiénes podrían tener intereses en quitarle la poca credibilidad que tiene el INE? Pues no sé, dejo ese cuestionamiento. O es como una amenaza quizá, o sea, sí podría, ¿no? Estar ligado y sí. Pues es preocupante. Y mira, para ser justos, también ahora que estábamos criticando a los magistrados del INE, a los consejeros, perdón, también hay que decir que hubo señalamientos fuertes hechos por algunos de los consejeros que votaron en contra de esta edición el pasado miércoles 12, y que se pronunciaron ahí mismo en la sesión en contra de avalar el registro, que el Partido Verde mantenga su registro, ¿no? Uno de ellos fue Ruiz Aldaña, que dijo que era un retroceso grave para la democracia en el país y apeló pues a que finalmente los ciudadanos juzgarían esta edición. Otra consejera que se pronunció en contra de esto fue, no recuerdo su nombre, pero hubo consejeros que sí se posicionaron, que hicieron sus planteamientos en la sesión, pero a final de cuentas el instituto en su conjunto, estos consejeros no pueden actuar por su cuenta, ¿no? Y el instituto en su conjunto, por 7 votos, avala el accionar del Partido Verde. Sí, no podemos decir que no hay como estos casos, pero yo sí, por ejemplo, el primero que mencionabas, el primer consejero que habla de un retroceso de la democracia del país, claro que sí, porque mientras estamos viendo otros países en el que el uso de la tecnología está dando resultados positivos, ¿no? Por ejemplo, Argentina, este grupo de gente que tomó cierta ciudad y dijo, a partir de aquí, en otra institución, en el Congreso, nosotros se lanzaron de candidatos a diputados y dijeron, nosotros vamos a votar como ustedes nos digan que voten.
y para hacerlo pusieron una aplicación, ¿no? Y entonces la gente les dice, vota a favor, y lo que más vote a favor, sobres, ¿no? Así voy a votar, aunque él no esté a favor. O sea, es lo que dijo la gente. Y aquí es, una vez más, insisto, era usar una herramienta tecnológica para que nuestros gobernantes, nuestras instituciones supieran lo que la gente quiere. Y no fue suficiente, ¿no? Y digo, no fue solamente, oye, yo quiero que quiten el verde, porque en realidad yo quiero que quiten a todos. O sea, no va por ahí, eran argumentos. O sea, aquí está esto, ha violado así, claro, ha hecho violaciones esto. a artículos específicos. Sí. Pamela San Martín se llama, la consejera la otra consejera que también se expresó en la sesión. Y esta consejera tenía un argumento interesante porque el argumento de los consejeros que votaron en favor del verde fue que no había violaciones, que sí había violaciones, pero que no eran de gravedad extrema. Uh-huh. Y esta consejera, Pamela San Martín, lo que dice es que la gravedad extrema consiste en que estas violaciones ya se han convertido en parte de la estrategia del partido sistemáticamente. No es una violación que se da aislada. No, y que no va a dejar de ser después de esto. Es prácticamente su estrategia. Porque ellos ya saben que después de esto, pues no pasa nada, ¿no? Van a seguir haciendo lo que están haciendo seguramente. Claro, y es, o sea, vaya, recibir una multita como estas que pone el INE, que bueno, multita para los partidos, porque para el resto de nosotros los ciudadanos, 200 millones de pesos, pues no es poca cosa para cómo está el país. Por recibir una multita de estas, en comparación a todo lo que te permite ganar, seguir ganando puestos políticos, siendo esta estrategia, pues bueno, pues es demasiado redituable y pues estamos viendo cómo crece el Partido Verde, ¿no? Sí. Aparte, la relación PRI-Verde ya se está viendo reflejada incluso en estos juniors del poder. Por ejemplo, Beltrones, que va a entrar como presidente del PRI, su hija es militante del Partido Verde, igual creo que su esposo y muchos... Sí, no, las juventudes simpáticos personajes del PRI tienen a sus hijos en las filas del Verde. Y yo creo que ahí deberíamos ya enfocarnos en Chiapas, pero tenemos tenemos que hacer el corte. Vamos a ir a un corte, escuchamos la cápsula de Enfoco, muy interesante, del presidente y su esposa, y después regresamos a continuar platicando sobre el verde y a enfocarnos un poquito más a Chiapas, y van a entender por qué es importante hablar de Chiapas. Digo, además de que claro que es importante hablar del caso, porque es importante tenerlo en mente como votantes para el 2018 y como un precedente. Sí. Bueno, regresamos a Alegoría Política. La gaviota prende alerta en Los Pinos. Los focos rojos de los estrategas en Los Pinos están encendidos. Sí, por la caída en las expectativas del crecimiento del PIB. Claro, por la fuga del Chapo. También por la debilidad del peso frente al dólar. Sí, por el más bajo índice de aceptación del presidente Enrique Peña Nieto desde que inició su sexenio. Pero eso no es todo. También es considerada una crisis de Estado el distanciamiento de la pareja presidencial. Crisis de Estado porque aquí solamente hay de 3 sopas, y ninguna deja un buen sabor de boca. Primero, los estrategas en Los Pinos buscan conciliar a la pareja, pero significa desgaste para Enrique Peña Nieto y para Angélica Rivera. Y si evidencian más desaires públicos entre ambos, solo grabarían la imagen de la pareja presidencial. 2. Un plan para alejar a Rivera del escaparate público o simplemente que no aparezca más junto al presidente, pero esto solo haría más evidente el fin de la novela entre ambos. 3. Es una crisis de Estado porque si la gaviota vuela de Los Pinos, llevará en su equipaje una gran carga de información privilegiada. Y ya se vio públicamente que no es una mujer fácil de controlar, y quizás tampoco de silenciar. Simplemente la historia de cómo le pidieron en Los Pinos que ella saliera a explicar la compra de la Casa Blanca es toda una novela que muchos quisieran escuchar. Además, el que la gaviota volara de Los Pinos dejaría al presidente en un franco centro de atención. Bueno, quizás hasta empezarían a circular campañas como "El presidente busca novia". ¿Qué plan salva la imagen de la pareja presidencial? Nada fácil. Los asesores de Los Pinos ya buscan la solución a un problema más. Este inesperado que le llega al presidente en el momento más difícil de su sexenio. Además, este distanciamiento y el pleito público evidente entre el mandatario y su primera dama, frente a los reyes de España, frente al ministro de Francia, frente a todas las cámaras de los medios internacionales, también involucra a Televisa, que es copartícipe en la elaboración del guión de esta novela de la pareja, planeada desde que Peña Nieto estaba en campaña como candidato del PRI. La idea fue crear una novela para el pópulo,
una historia de una pareja feliz que llega a Los Pinos. Pero estos desplantes públicos de ambos nunca antes fueron vistos en parejas presidenciales, que, aún con dudas y chismes, mantuvieron el rigor frente a las cámaras, como el caso de José López Portillo y su esposa Carmen Romano. La pareja mantuvo la imagen hasta que concluyó el sexenio, y fue entonces, ya como expresidente, cuando José López Portillo se unió a la actriz Sasha Montenegro, en 1983. Todo México hablaba de que ese romance ocurrió cuando López Portillo todavía era presidente en 1982, pero públicamente se mantuvo la imagen de la pareja presidencial hasta el fin del sexenio. Lo mismo ocurrió con el matrimonio de Carlos Salinas de Gortari y Cecilia Ocelli. Guardaron la compostura y se divorciaron hasta luego de terminar el sexenio salinista en noviembre de 1994. Fue hasta entonces que Salinas dio a conocer su nuevo amor. Pero hoy aquí es otra historia, en la que inicialmente, ya hace 3 años, se gastaron 700 millones de pesos del Estado de México en propaganda en Televisa, solamente por el primer capítulo de esta novela que hoy parece romperse a mitad del guión. Y aquí no ayuda la desvergüenza de Miguel Ángel Osorio Chong para explicar el túnel de alta tecnología de El Chapo, o la falta de realismo de Luis Videgaray cuando habla del crecimiento del PIB en México. Aquí el presidente y sus estrategas tendrán que tomar una decisión que todo México verá por televisión, con o sin gaviota. Regresamos a Alegoría Política. Bueno, estábamos antes hablando de manera más general sobre el Partido Verde y el fallo del INE, pero también en este corte escuchamos la cápsula de Enfoco. Les invito a que visiten su página www.enfoco.mx, este medio independiente que busca justamente como que nos enfoquemos en las noticias que son relevantes. Se me hace interesante ligarlo, lo del INE y esto de la gaviota, Peña Nieto y Chiapas. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando como de todo este proceso de construir a una pareja, ¿no? A una pareja presidencial. Tienes a la gaviota con Peña Nieto, tienes a Anaí con Velasco y Caritas. Digo, no, de verdad está muy muy interesante todo lo que están armando y nuevamente nos llegamos a esto del marketing, ¿no? De productos políticos. Y pero yo creo que es importante que estemos muy, muy al tanto de por qué hablar de Chiapas, ¿no? ¿Por qué hablar de Chiapas? Ellos tuvieron elecciones posteriores a las que tuvimos aquí en Nuevo León. Y Carlos, platícanos así breve para poder hacer una entrevista, un enlace telefónico más adelante. Bueno, pues por motivos muy difusos, pues hubieron elecciones el 19 de julio, cuando debió haber sido, junto con Nuevo León y todos los demás estados, el 7 de junio. Y pues en Chiapas el Verde arrasó con todo, pero esto se ve ennegrecido por la gran cantidad de anormalidades que hubieron en el proceso electoral. Con todo es, con el Congreso, con todo. Y bueno, pues creo que para ello tenemos a nuestro invitado. Él es el doctor Natán. Él es de una iniciativa ciudadana que se llamaba Conteo Ciudadano, que estuvieron vigilando la elección. Sí, y bueno, buenas tardes, doctor Natán. Está al aire en Frecuencia Tech, en Alegoría Política. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder saludarles desde Chiapas. Agradezco la oportunidad y el espacio para poder expresarnos desde el sur del país. Sí, la verdad, muchísimas gracias también a ustedes por permitirnos escucharlos, ¿no? Aquí en Nuevo León creo que es importante que, bueno, en principio estemos informados e informadas, y en segundo podamos ser solidarios, porque realmente lo que está pasando en Chiapas es sumamente importante para la política nacional. Y nos gustaría que nos contara justamente, porque realmente a veces nos dividimos tanto, nos focalizamos tanto, ¿no? Aquí en Nuevo León estamos con el Bronco y parece que no hay nada más. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Por qué es importante escuchar a Chiapas ahorita? Bueno, creo que Chiapas en sí es un estado bello en todos los sentidos. La gente, la naturaleza, y ha sido dotado de muchos recursos. Pero pues también tenemos la grave desventaja de contar con una población en su mayoría pobre, y somos el estado con el primer lugar en analfabetismo y muchas determinantes sociales que hacen propicia el que se lleven a cabo ejercicios democráticos muy cuestionables, ¿no? Entonces, las elecciones pasadas
la elección federal y la elección local, ambas estuvieron pues plagadas de irregularidades y hubo un acontecimiento que a nuestro punto de vista no había sido tan notable en muchos años, ¿no? Como es el haber pintado casi en su totalidad de verde el estado. Esto fue mucho más notable en la elección federal, en el que la gran mayoría de los diputados que se eligieron pues son pertenecientes al verde, a un partido afín al PRI, o de los partidos que se generaron en Chiapas para tener más jugada política por parte de los que actualmente se encuentran en el gobierno. Y en las últimas elecciones locales creo que también hubo pues un comportamiento bastante irregular, que es la imposición de muchos de los candidatos que se consideran de alguna manera oficiales. El más notable es, por supuesto, el de Tuxtla Gutiérrez, en donde el fenómeno que se vio fue el que el PAN, encabezado por un candidato que ya había sido presidente municipal, tuvo una muy buena respuesta de la ciudadanía, y contra el candidato del Verde, que pues desafortunadamente tenía todo el apoyo del gobierno, ¿no?, estatal. Entonces esta fue una elección desde el principio, desde la etapa preelectoral, muy ventajosa para el candidato del Verde. Nosotros estábamos acostumbrados a ver su cara, a ver sus movimientos, a estar siempre pues viendo notablemente las actividades que él hacía, porque la prensa, las redes sociales espectaculares, y todo va en relación a eso, al posicionamiento de su persona. Esto fue en la etapa preelectoral y nunca hubo una institución que pudiera marcar los límites a ese tipo de campaña, que a todas luces era anticipada. Doctor, Ajá. Buenas tardes, lo saluda Carlos Dávila. Antes de hacer el enlace con usted, estábamos comentando aquí en la cabina, en el programa, sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral del pasado miércoles 12 de octubre, el pasado miércoles 12 de agosto, de mantener el registro del Partido Verde. ¿Qué opina usted, que tenemos entendido que siguió de cerca las elecciones recientes en Chiapas? ¿Qué opina usted de esta decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral? El Verde, considero yo que se ha convertido en el partido oficial. Ya ni siquiera es el PRI. Y yo considero, y lo veo así, como una teoría muy personal, el hecho que a Chiapas lo están agarrando como un laboratorio en el cual están probando las nuevas formas de mantenerse en el poder. Por supuesto que estoy en desacuerdo con el INE, en el sentido de que hay evidencias sumarias, o sea, exageradas de todas las irregularidades en todos los momentos democráticos de la elección. Doctor, los consejeros del INE, los que votaron a favor de mantener el registro, dijeron que las violaciones, que si bien hubo violaciones por parte del Partido Verde, que estas no eran de gravedad extrema. ¿Usted qué piensa al respecto? No, yo creo que es un servilismo notable lo que se está viendo. A mí me preocupa que en esta ocasión la elección de los consejeros fue muy cuidadosa. Pusieron incluso personas notables o reconocidas en la materia, en el ramo académico, como Ciro, y estos logren venderse de tal manera, porque no podríamos nosotros verlo de otra manera, ¿no? El hecho de que logren doblar la cabeza y ante tan notable atropello a las leyes electorales, ¿no? Y que logren poner una multa que es risible y que finalmente lo van a pagar los mexicanos, ¿no? Entonces, por supuesto, una burla a la democracia. México está en una crisis institucional, una crisis de credibilidad en las instituciones, y que yo creo que en breve vamos a tener algo más escandaloso cada vez más. Y si los mexicanos no perdemos
ese miedo o no nos quitamos esa apatía, pues difícilmente vamos a salir de este letargo que estamos, ¿no? Actual. Bueno, doctor, cuéntenos también, ahí en Tuxtla Gutiérrez, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena se unieron para defender un triunfo del PAN. ¿Por qué se da eso? Bueno, mira, nosotros como ciudadanos tuvimos la oportunidad de hacer un seguimiento puntual a la elección local en Tuxtla Gutiérrez. Hicimos un conteo ciudadano donde se lanzó una convocatoria para que todas las personas pudieran subir la sábana final o el acta final de la casilla en la que habían participado, y logramos hacer un conteo desde los datos aportados por la ciudadanía de alrededor del 85%, del 85 al 90% de las casillas. Pudimos obtener por parte de los partidos otras más hasta juntar casi el 95% de las casillas. Obviamente en el conteo que nosotros sacamos, que lo consideramos el más viable porque estuvo en nuestras manos, es el candidato del PAN superó por mucho al candidato del Verde, ¿no? Tengo Entonces, entendido que el pasado sábado hubo un evento ahí en Tuxtla Gutiérrez llamado Expo Fraude. Exactamente. ¿Qué fue en sí las acciones que llevaron a estas irregularidades? Bueno, te comento primero lo de los partidos. Ellos hacen un conteo inicial y en todos los conteos iniciales de los partidos salió también ganador el candidato del PAN. Por eso ellos reconocen de forma conjunta con la ciudadanía el triunfo del candidato del PAN. Entonces, ante estas irregularidades que las instituciones no ven y se empeñan en obviar, entonces la ciudadanía empieza a hacer movilizaciones. Hay 2 marchas muy grandes que se realizan antes, que fueron convocadas por el partido en respuesta a este atropello. Pero este último evento fue organizado por la sociedad civil. Y eso fue algo que en Tuxtla a nosotros nos parece de mucha trascendencia, porque antes no se había visto una organización de esta magnitud. Entonces se organizó una expo en un parque público en el cual se pudieron poner las diferentes iniciativas ciudadanas que surgieron en la elección, presentar los resultados, como el conteo ciudadano. Hubieron los cazamapachos, que son gentes que se dedicaron a buscar precisamente delitos electorales ese día. Se puso un muro fraudulento donde la gente llegaba a colocar las evidencias que tenían gráficas. Se hizo un basurero electoral donde llegaron a poner todas las basuras, toda la propaganda del Verde. Y hubieron también, hubo a la par un programa cultural en el cual hubieron desde performance, grupos musicales y cuentos para menores. Fue realmente una fiesta ciudadana en el que se reafirmó el que la gente de Tuxtla está inconforme, está consciente y está dispuesta a organizarse para defender la democracia, ¿no? Y yo creo que eso es sumamente valioso. O sea, si bien hay que denunciar todo lo que está pasando, por un lado, esto que nos cuenta, a mí la verdad se me pone hasta la piel chinita, o sea, de todo lo que estuvieron haciendo, muestra como este despertar ciudadano. Seguramente, digo, ese nivel de organización, de activismo es increíble. O sea, las personas que pudieron de alguna manera estar encabezando este tipo de actividades es, híjole, sumamente avanzado, mucho que aprender, que replicar en otras partes. Y bueno, toda nuestra solidaridad con ustedes. Digo, la invitación yo creo a todos los radioescuchas sería que no dejemos de lado lo que está pasando en Chiapas y pues finalmente que sigan, ¿no?, con esta lucha. Muchísimas gracias, doctor Natán, por habernos dado estos minutos y conocer un poco más sobre lo que están haciendo y cómo están reaccionando ante estas irregularidades electorales. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Qué bueno que de parte de otros estados tener apertura cuando los medios locales nos tienen omitidos por completo, ¿no?, como ciudadanos. Y lo otro que les quisiera yo invitar es a que pues no cerremos los ojos ante lo que está pasando, no dejemos de hablar, no dejemos de organizarnos. El Verde es un partido que viene, que ha logrado lo que el PRI logró en 70 años, lo ha logrado en menos de 3 años. Y eso nos debería de preocupar y nos debería de ocupar como ciudadanos.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Terminamos el enlace. Esperamos poder seguir en contacto para futuras intervenciones. A sus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, híjole, toca muchísimos puntos aquí justamente. Pero pues ahí está más que claro, ¿no? O Sí. sea, de primera mano, todas las irregularidades de las que estábamos hablando, que habíamos comentado. El papel de los medios, el papel de este partido, es que creo que todavía no lo alcanzamos a ver. Por ejemplo, aquí en Nuevo León el Partido Verde es un cero a la izquierda, ¿no? Pero justamente muchas juventudes están entrando al Partido Verde y están viendo hacia el futuro, ¿no? O sea, porque lo que él menciona se me hace muy interesante. ¿Por qué Chiapas es un laboratorio? Porque ya no creemos en el PRI, ¿no? El PRI ha sufrido ahorita derrotas importantes y entonces a lo mejor, no sé, estamos divagando, puede ser, están pensando en que otros partidos pequeños, porque en Chiapas sí hay muchos partidos pequeños que son satélites del PRI, pero así, que literal nacieron para eso. Entonces, como en la mayoría de los sí, estados, de los ¿no? estados. Es un viejo mecanismo. Entonces, ¿cómo estar trabajando con esto, no? Y lo de la respuesta de la sociedad civil se me hace muy interesante, y sobre todo la respuesta de los jóvenes, que yo creo que este video, ¿no? Que estuvo viral, que hasta lo compartieron grandes figuras, siempre Dresser, ¿no? De acá varias, y pues bueno, para ello tenemos a un compañero estudiante de economía del ITAM. Él nos va a poder platicar sobre su experiencia, ¿no? Y cómo a él le mueve lo que estuvo pasando en su estado, que no puede ser indiferente, y que yo la verdad aplaudo muchísimo este ejercicio que tuvieron de activación. Está con nosotros Federico Brands. ¿Nos escuchas, Federico? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, pues Muchas estás al aire en Alegoría Política. Ajá. Nos gustaría muchísimo que nos platicaras sobre tu experiencia de este claro. video. Pues, mira, básicamente lo que nos llevó a hacer este video fue el cinismo por parte de estos políticos del Verde. Esa falta de responsabilidad. La verdad, toda esta inconformidad de las personas de Chiapas, de la ciudadanía, y nuestra restricción a nuestros derechos fundamentales, que en este caso fue la libertad de expresión. Yo veo que cada vez Chiapas es un estado fallido, quebrantado, corrupto. Los medios de comunicación en realidad no están haciendo nada por difundir este problema. Todo se queda así. La prensa podría incluso decirla vendida, y que también por otro lado nos motiva que las personas que están ahí, al menos de nuestro estado, quieren ver algo diferente a lo que siempre ha sido. Y no solamente la invitación, digo, a nuestro estado, sino a todo nuestro México. Todas esas personas que en realidad no pudieron ser escuchados, este estado que tiene ganas de salir adelante, y que lo que sucedió en el fraude electoral este pasado 19 de julio fue como la gota que derramó el vaso. Al parecer, puedo describirlo como un pueblo en vilo que necesita la participación de todos, que necesita esa energía, y que estas marchas, que creo que ya nos platicó el doctor Natán, de las marchas de la ciudadanía que se convocaron, han sido como la respuesta de simplemente de tener esas ganas de querer cambiarlo todo. Creo que básicamente ha sido eso lo que nos motivó esto. ¿Nos recuerdas el título del video para que la gente lo busque y lo vea? De verdad se los recomiendo muchísimo. Se llama México visita al médico. Ok, para que la gente, de verdad, es una forma súper creativa de denunciar lo que está pasando, y yo creo que pues felicitarlos porque realmente generan conciencia con este tipo de recursos audiovisuales. Entonces, claro, Federico, platícanos un poquito cuál ha sido en tu percepción la respuesta, la acogida que ha tenido pues, esta iniciativa que tuviste. Pues bastante bien, la respuesta de la ciudadanía, de todos, ha sido muy grata en todos los sentidos, de que incluso familiares, personas, amigos, gente que incluso de mismo Tuxtla, de mismo Chiapas, incluso de otros estados, agradecidos por difundir lo que está aconteciéndose. En realidad, creo que este cortometraje tuvo diferentes emociones. Creo que bastantes, desde una risa, desde una crítica, desde una lágrima, desde la percepción de que en realidad sí existe esa esperanza, que este movimiento en realidad es de todos. Que creamos esta creatividad como para poderlo plasmarlo y hacerlo realidad. Porque creemos que a México le duele Chiapas y necesitaba ser reparado inmediatamente. De ahí la idea que necesitábamos ir al doctor. Pero no solamente, como muchas personas, algunos como de Veracruz me comentaban, oigan, también a México le duele Veracruz. Sí,
Y eso es lo que queremos crear esa conciencia de que todas las personas que se identifiquen y puedan lograr a expandir este movimiento, que es de todos básicamente. Y Federico, quisiéramos que nos platicaras, ¿no hubo censura, no hubo respuesta negativa por parte del gobierno? Porque si bien la prensa puede estar bajo las órdenes del Partido Verde, del gobierno, las redes sociales de alguna manera tienen un margen de muchísimo más amplio y eso llegó hasta Nuevo León, llegó hasta muchísimas otras latitudes, ¿no? Entonces, ¿no hubo ahí alguna censura, alguna respuesta negativa hacia ustedes? Sí, básicamente nuestro medio de apoyo fue por todavía la internet. Entonces, pero en el aspecto negativo, sí, a mí me hackearon mi cuenta de Facebook. De hecho, ahorita la tengo cerrada, por lo mismo. Igual ¿Amenazas? El martes pasado me marcaron también diciéndome vulgarmente que le bajara de huevos. Colgué inmediatamente, un número desconocido total. A mis compañeras que me ayudaron a hacer el video, también me decían que les habían intentado hackear el Facebook. A ellas no sé si les habrán marcado o algo, pero en realidad se me hace como triste. Federico, y en estas intimidaciones que recibiste vía telefónica, por ejemplo, ¿tienes idea de quién es quien te está tratando de intimidar? No tengo la menor idea. ¿No se identificaron contigo al No se tratar de darte este mensaje? Aparecía un número desconocido, me empezaron a decir eso y colgué inmediatamente. Claro, pero es que yo creo que eso sí es importante destacarlo, ¿no? O sea, cómo este activismo que llegan a tener está siendo censurado, están siendo amenazados, ¿no? Por personas, ¿no? Y que entran a tus cuentas de Facebook, porque digo, por ahí es donde estuvieron difundiendo, etcétera. Obviamente, pues no es así. ¿Dónde está la libertad de expresión? Están haciendo, además que están denunciando algo más, ¿no? Que está pasando, pero pues nos refleja cómo está la situación en Chiapas, cuál es la gravedad, cuál es la intolerancia que se está viviendo y esta opresión que está sintiendo el pueblo de Chiapas, pero también, insisto, por el otro lado, ver que sí hubo una reacción de la ciudadanía y que están activándose muchísimo. Muchísimas gracias, Federico, por habernos regalado unos minutos, toda la solidaridad y pues la admiración por el video que han hecho y ojalá que sigan haciendo más acciones como estas. Sí, muchísimas gracias. Y también, bueno, quisiera invitar también a los jóvenes y no solamente a nosotros, sino también a toda la ciudadanía, a que no se vuelva a repetir esto otra vez. Creo que nuestros deseos y exigencias se centran más en la defensa de esta libertad de expresión y a la información que merecemos. Cuestionamos esa legitimidad que este partido ha realizado y estamos muy preocupados por esta democratización y queremos lograrla. Somos jóvenes chiapanecos, estudiantes todos, y queremos crear conciencia a la ciudadanía y que nosotros somos esa clave. Y muchas gracias por la entrevista. No, pues muchísimas gracias, Fede, y claro, tus palabras totalmente de acuerdo. Pues bueno, con esto terminamos el enlace con nuestro compañero estudiante del ITAM. Él estudia en el ITAM, ¿no? Pero pues igual foráneo allá, está en Chiapas, en estas vacaciones estando ahí, pues le tocó ver todo esto, ¿no? Y claro que no te puedes quedar sin hacer nada. Muy valiosas, yo creo, las dos aportaciones. Claro que reflejan muchísimo de lo que está pasando en todo el país y por eso la insistencia de que volteemos a ver más allá. Si bien aquí tenemos una candidatura independiente, si bien aquí tenemos un panorama quizá muy distinto, no podemos dejar de estar informados e informadas y no podemos dejar de ser solidarios, ¿no? con lo que está pasando. No sé, algunos últimos comentarios. Claro, pues mira, como dice Federico de una forma bastante simpática, pues sí, México tiene que ir al doctor y hay que extirparle un par de cánceres que tiene por ahí. Pero bueno, pues no todo es negativo, me parece muy positivo, muy rescatable que haya este tipo de iniciativas que no son nada más en Chiapas y no son nada más de ahorita, sino que son a lo largo del país y que bueno, tal vez solo falta conjuntarlas un poco más para lograr cambios que podrían estar al alcance. Claro, pues bueno, esto fue Alegoría Política, dedicamos este programa el día de hoy un poco al verde, a Chiapas y esperando detonar reflexión más allá en ustedes. Nos escuchamos el próximo martes y sigan escuchando la programación de Frecuencia Tech.